Escuchas Voz de Voces, un podcast de Coordinadora Paz para las Mujeres, la coalición puertorriqueña contra la violencia doméstica y la agresión sexual. En este espacio conocerás sobre las distintas manifestaciones de la violencia de género y la prevención de la mano de las organizaciones que integran nuestra coalición y otras aliadas. Soy María Cristina y desde Coordinadora Paz para las Mujeres te agradezco que estés aquí. Hola, por acá María Cristina de Coordinadora Paz para las Mujeres y le doy la súper bienvenida a este podcast Voz de Voces, un nuevo episodio en este espacio donde nos estamos grabando, estamos en YouTube y estamos sumamente agradecidas de las personas que han estado apoyando este invento nuevo para el podcast Voz de Voces. Hemos recibido un montón de cariño súper bonito de las personas que nos han estado o conociendo o moviéndose con nosotras a YouTube. No nos olvidamos tampoco de esa audiencia que ha estado con nosotras por los pasados 5 años en las plataformas tradicionales de podcast como Spotify y Amazon Music, así que estamos sumamente contentas del cariñito que le dieron al episodio anterior. Esta temporada sigue, vamos a estar un ratito por ahí con ustedes, así que gracias por eso. Y quería empezar por ahí porque desde el espacio de nosotras es sumamente importante el apoyo que nos han estado dando. El podcast Voz de Voces realmente no es lo único que Coordinadora trabaja. Esto es solo una más de las iniciativas que tenemos para que la gente no necesariamente conozca sobre la violencia doméstica y sexual por arte de magia o cuando les toca vivir alguna situación violenta a esa misma persona o a una persona cercana. Para nosotras es sumamente importante poder llegar a donde está la gente, poder desmenuzar estos conceptos que muchas veces pensamos que solamente le aplican a un grupo bien específico de personas y no caemos en cuenta que realmente la situación de violencia doméstica y sexual es una situación de salud pública y que afecta a mucha gente por igual. Así que es parte de eso, ¿no? De entender, de sensibilizarnos, de estar conscientes de los temas, de cómo se manifiesta los distintos tipos de violencia de género para poder estar al pendiente de la gente que tenemos a nuestro alrededor y poder ayudarles y apoyarles en alguna situación violenta que tengan. Y para eso es que está Voz de Voces, ¿no? Para escucharnos fuera de los canales regulares donde siempre estamos en nuestros talleres, en la calle, en mesas informativas, sino también de proveer un espacio adicional para conocer el trabajo que realizan especialmente nuestras organizaciones integrantes. Entonces, vamos a lo que vinimos. Estamos en abril. Abril se conoce como el mes de prevención de violencia sexual en específico. En las organizaciones estamos realmente todo el año hablando de violencia sexual, con actividades, con material educativo, con talleres, y eso siempre está presente. ¿Qué pasa en abril? En abril reforzamos el mensaje. En abril, de manera internacional, hay distintas iniciativas para poder hablar de este tema de una manera un poco más directa. Incluso espacios que no se dedican a la violencia de género también aprovechan abril para traer el tema a sus espacios, así que eso es sumamente importante. Pero ¿cómo lo vamos a hablar hoy? Hoy le vamos a hablar desde el espacio de la ruralía, de la montaña, del centro del país. Esto no necesariamente es un tema nuevo en este podcast. Si nos han escuchado anteriormente, saben que desde el Centro Paz para Ti, que es un proyecto de Coordinadora Paz para las Mujeres en Adjunta, usualmente hemos trabajado este tema desde distintas manifestaciones. Pero como es un tema tan importante y tan presente para nosotras, siempre queremos buscar la manera de escuchar más voces y más experiencias y más trabajo de lo que se trabaja en la montaña directamente sobre la violencia doméstica y sexual. Y para eso está conmigo hoy Jessica Fuentes Cátala de Hogar Nueva Mujer. Hola Jessica, gracias por estar en Voz de Voces. Todavía no te había tenido en el espacio. Gracias María Cristina, precisamente por este espacio, ¿verdad? Y que, como tú mencionabas, abril, mes de la concienciación y prevención de la violencia sexual, que podamos continuar hablando, porque como tú muy bien dijiste, las organizaciones que están bajo la coalición también, ¿verdad? De CPM, es un trabajo que se hace día a día. Y hoy pues vamos entonces a continuar alzando la voz. Porque realmente la violencia sexual no nos afecta a todas las personas por igual. Hay distintas manifestaciones de violencia sexual, todas iguales de violentas. No es minimizar el tipo de violencia, sino cómo una persona puede acceder a servicios en los distintos espacios en los que viva. Y esa es la importancia también de tener presente de que no es lo mismo ser una sobreviviente en el área metropolitana, que si la tiene complicado una sobreviviente en el área metropolitana, imagínense entonces una sobreviviente en Adjuntas, en Lares, en Utuado, en Jayuya. Así que eso es parte de, y esa es parte de la sensibilización que debemos tener sobre el tema. No todas las personas tenemos acceso a lo mismo. Así que hablando un poco de la montaña y del Centro Paz para Ti, quiero saludar al corillo del centro en Adjuntas, que sé que nos deben estar viendo por ahí. Así que a las muchachas allá en el centro, hola.
Gracias por estar viendo el espacio. Hoy estoy con Jessica, pero ya mismo las traigo a ustedes para acá, para el estudio a grabar. Jessica, vamos a empezar por el principio específicamente con este tema. ¿Cuáles son algunas particularidades de trabajar violencia doméstica y sexual desde la montaña, desde la ruralía? Pues mira, como tú mencionas, hay unas particularidades, es que cuando hablamos de la ruralía, lo primero que tenemos que pensar es el acceso a los servicios, ¿verdad? De estas personas que se consideran dentro de esa zona geográfica. Además del acceso, hay otros elementos que tenemos que considerar como, primero que todo, la familiaridad que hay en la comunidad. A veces eso es bueno, obviamente, porque dentro de esa familiaridad, pues sabemos que en las zonas rurales todo el mundo se conoce, planifican, hacen actividades, pero eso lleva también a normalizar unas conductas y además de normalizar unas conductas, a tener una cultura de silencio, ¿verdad? Porque pasa un incidente de violencia y no lo vamos a decir porque yo conozco a esta persona, es que si hablo me puedo meter en problemas, entre otras cosas, ¿verdad? Esa dinámica que se va dando dentro de esa población, ¿verdad? De esa zona geográfica. Así que el abordaje que hay que dar en esa zona geográfica tiene que ser uno bien particular, que les dé a ellos confianza, ¿verdad? Y que le dé la oportunidad de tener una información y unas herramientas e ir, ¿verdad? Rompiendo precisamente esos patrones y esas conductas que ya están normalizadas. Estamos hablando, cuando hablas de esa familiaridad, muchas veces nosotras hablamos en nuestros espacios de esa importancia de tu red de apoyo, que puede ser tu familia, tus amistades, pero hay una línea muy finita también cuando se trata de esto, porque puede que esa red de apoyo entonces esté o asumiendo uno de los lados dentro de la relación. Muchas veces también se da la situación que estás viviendo en un terreno que le pertenece quizás a la familia de la persona agresora, entonces si salgo de ahí no tengo dónde vivir. Y el aspecto también de la transportación, que no es tan fácil tampoco pues moverse de un lugar a otro si no tienes carro. Correcto. ¿Cómo desde Hogar Nueva Mujer han trabajado el aspecto de prevención, pero también de atención a víctimas en las zonas rurales? Pues mira, Hogar Nueva Mujer desde el año 2015 aproximadamente comenzó con una propuesta específicamente para trabajar ruralía, donde se inició un proceso de estudio de necesidades para precisamente poder identificar cuáles eran esos comportamientos que se daban en esas comunidades, qué realmente era lo que ellos estaban necesitando o ellas estaban necesitando para tener esa información tan pertinente y para, como te decía ahorita, esa familiaridad usarla a nuestro favor y a favor también de la comunidad. Así que luego de que se hizo ese estudio de necesidades, se trabajó ese diagnóstico y se comenzó a implementar lo que fue un programa que se llamaba CAIS. Y este programa pues ayudó a que el hogar, ¿verdad? Y los servicios que se ofrecían llegaran precisamente a esas zonas rurales, donde también había mayor movilización y se trabajó muy puntual lo que era la parte del acceso, de que la persona, no es que yo no voy a buscar ayuda porque tengo que ir a la zona metropolitana, porque tengo que ir a esta otra organización, y entonces se comenzó a decir, no, nosotros estamos presentes, así que nos hicimos visibles en las diferentes comunidades y en los pueblos que iban a impactar esa comunidad, ¿verdad? O ese programa específicamente. Así que por ahí, ¿verdad? Fue que se introdujo. Además que también estamos viendo que la problemática de tanto de violencia doméstica como de violencia sexual va cambiando, ¿verdad? Se va complejizando por unos elementos que se van añadiendo. Así que eso se tuvo que también tomar en consideración y revisitar cuáles eran los servicios que se le estaban ofreciendo a las participantes y a los participantes de estas comunidades. También donde también teníamos que mirar las secuelas, las manifestaciones de esto desde trauma informado, donde entonces teníamos que ver también esta persona, no solamente yo necesito un servicio hoy porque sucedió el evento, ¿qué va a pasar después? ¿Qué otros servicios yo voy a tener? Y también dar esa mirada integrada, esa mirada holística. Así que desde el 2015 que se fue implementando esa propuesta que tenía como nombre CAIS, se fueron revisitando todas esas dinámicas para irlas alineando a lo que realmente necesitaba la comunidad. Quiero hablar ahora mismo de un tipo de prevención que para mí es el tipo de prevención más necesario, pero en mi opinión yo creo que es el más complicado de quizás
dar en el clavo. Claro. Estoy hablando de lo que es la prevención primaria. Ujú. La prevención primaria está bien atada a lo que son los cambios culturales que pueden haber en un espacio, en una comunidad y en el país, ¿no? Ujú. Y cuando hablamos de prevención primaria, estamos hablando de prevenir la violencia antes de que ocurra, pero no me refiero a la violencia antes de que ocurra, de evitar un feminicidio o evitar una agresión sexual. Estamos hablando de que incluso a una persona no se le ocurra hacerle daño a otra persona. Y entonces en lo que llegamos a esos cambios culturales, los trabajos que se hacen hoy se ven efectos a futuro. Así que depende de una continuidad, depende de un conocimiento específico de la comunidad en la que se está impactando los esfuerzos de prevención primaria. ¿Cómo lo ves? Porque en Puerto Rico muchas veces hablamos de la educación. Para nosotras, en todas las organizaciones estamos todo el tiempo machacándola con la educación y de momento parecería este tema tan abstracto. ¿Qué hacemos para educar? ¿Qué hacemos para prevenir? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves tú esa particularidad o las oportunidades que brinda poder hacer prevención primaria y realmente poder evitar y crear que las personas entiendan que las otras no son sus pertenencias, que no puedes abusar del cuerpo de otra persona, y cómo hacemos para en un futuro ver que la gente realmente no se le ocurra violentar a otras, que es lo que queremos? Pues mira, primero que todo, es un gran reto la prevención primaria y a lo mejor también, ¿verdad? Sus siguientes etapas, porque si partimos desde que no hay una cultura de prevención, pues obviamente eso va a traer mayor resistencia, ¿verdad? Y hay un mayor desconocimiento. Y como tú decías, la prevención primaria se enfoca precisamente en esos cambios culturales, en cómo nosotros vamos a abordar esas conductas que ya están normalizadas. Así que si partimos primero, dentro del Estado, dentro del sistema, no hay una cultura de prevención, así que el rol y el reto grande que tienen las organizaciones es que cómo nosotros los vamos a llevar a cabo, cómo lo vamos a implementar, cómo vamos a utilizar incluso la educación como parte precisamente de la prevención, porque tú mencionas, hablamos de educación y a veces nos preguntamos, ¿qué vino primero, la prevención o la educación? Pues mira, la realidad es que lo que viene primero es la educación, porque es ese despertar, esa conciencia, por eso tejiendo conciencia, y parte de las herramientas pues es la prevención, y dentro de esa prevención se utiliza la educación. Pero ¿qué pasa? Eso tiene que, como tú muy bien decías, tiene que ser algo constante, tiene que ser consistente, ¿verdad? Para que pueda rendir frutos, y lamentablemente no van a ser frutos, ¿verdad? A corto plazo. Dentro de las conversaciones que nosotros hemos tenido es que decimos, mira, este esfuerzo es duro, a veces es agotador. E inclusive hemos llegado a mencionar, a lo mejor no los veamos nosotros, esos cambios, pero es necesario continuar haciéndolo para precisamente, ¿verdad? Desde esa nota esperanzadora que sí, en algún momento dado se van a dar. Así que este es un trabajo que requiere, como tú decías, mucha consistencia y de día a día. Que no seamos reactivos, que no es que ocurra un evento y entonces aquí lo vamos a abordar, aquí lo vamos a atender. No, esto como lo hacen las organizaciones, hay que día a día continuar alzando la voz para poder llevar el mensaje. Sí, que muchas veces a veces es lo que no se comprende por parte del gobierno del sistema. O sea, estamos muy acostumbrados en Puerto Rico a todo el tiempo reaccionar. Y estamos viviendo con distintas emergencias todos los días que a veces ni tiempo nos dan para poder trabajar lo que se trabaja antes, porque hay que trabajar con las emergencias. Pero para poder entonces enfatizar en el proceso de prevención, precisamente desde Coordinadora Paz para las Mujeres, tenemos un proyecto que se llama Rape Prevention Education, o RP, como le estamos llamando por sus siglas. Esto es un proyecto que viene del CDC, del Centro para el Control de Enfermedades en los Estados Unidos. Y la idea entonces es que con las organizaciones integrantes de Coordinadora hemos escogido a 4 organizaciones, 2 que son organizaciones de servicio, 2 que son organizaciones universitarias, para crear sus proyectos demostrativos. Nosotros le estamos poniendo proyectos demostrativos y son proyectos, por decirlo así, piloto, que ya están comenzando a implementarse en los espacios de las organizaciones, enfocados específicamente en la prevención primaria. Lo chévere de esto es que Coordinadora está en un proceso pues involucrada con la organización, de la mano, con la compañera Irma Lugo Nazario y su corillo de las Carmen, que nos apoyan en Coordinadora con RP. Un saludo y un abrazo fuerte a las compañeras porque le están dando bien duro a este tema. Pero lo bonito es que cada organización tiene la libertad, por decirlo así, esa libertad creativa de ajustar
lo que enmarca RPE, pero en el espacio de su comunidad. O sea, que cada organización le da su toque a lo que pueden hacer en términos del alcance de personas y qué idea y qué población en específico quieren impactar. Y de ahí entonces surge Tejiendo Conciencia, que me encanta el nombre. Hablemos un poquito de esa parte del nombre también ahora, pero surge Tejiendo Conciencia, que es un proyecto muy comunitario de Hogar Nueva Mujer. Así que cuéntame por encimita de qué se trata y vamos ahí como que nos vayas contando qué es lo que van a estar haciendo, que ya ustedes empezaron una parte, pero es como el súper principio de lo que les espera. Sí, la verdad que sí. Pues mira, primero que todo, nosotros estamos desde Hogar Nueva Mujer sumamente agradecidos con esa oportunidad que se nos brindó desde que se nos hizo el acercamiento, la posibilidad de que nosotros pudiéramos presentar esta propuesta, pues, y en este caso, Emma me pidió el apoyo. Yo me sentí súper contenta, excited por decirlo así, porque yo decía, wow, precisamente podemos hacer muchas cosas desde ahí. Y entonces se dio el ejercicio de empezar, ¿verdad?, esa lluvia de ideas, de crear el nombre. Y el nombre parte específicamente de lo que hemos estado hablando en esta conversación, donde decía ir a las comunidades rurales, trabajar lo que es la prevención, es romper paradigmas, estructuras, esas creencias, ¿verdad?, que son maladaptativas también, entre otras cosas, y cómo nosotros podíamos comenzar desde lo que era esa prevención primaria a hacer unas nuevas puntadas, ¿verdad? Y que cada persona de la comunidad supiera que podía aportar, y esa aportación es esa puntada que iba a hacer. Y ese tejido, ¿verdad?, iba a crear una nueva conciencia, y de ahí surgió el nombre. Me encanta y yo, bueno, fijándome siempre en esas cosas, el branding que le tienen alrededor también, porque usan mucho lo de la puntada, el hilo, la aguja, en el módulo que crearon para la comunidad, que quiero que me hables un poquito de eso ahora. Está ese hilo corriendo literalmente prácticamente todas las páginas, en el brochure también se ve y se siente, ¿no?, esa lógica que le pusieron entonces del nombre a lo que quieren tejer en la comunidad. Están trabajándolo ahora mismo están en una etapa de módulos con unas lideresas comunitarias que, según me cuentan las compañeras, es un grupo muy diverso. Sí. Y dentro de esa diversidad, pues muchas veces se piensa que las feministas o los grupos que trabajamos con situaciones de violencia de género, pues somos como las mismas o son un grupo muy particulares de edad o de pensamiento. Pero realmente cuando llegamos a los espacios comunitarios nos damos cuenta que hay mucha gente bien diversa de las comunidades que uno pensaría que no están alineadas a lo que uno quiere ver, y sí lo están, y sí trabajan, y para nosotras eso es bien bonito porque estamos acercando distintas personas a nuestros espacios. Háblame de ese proceso de los módulos y de integrar entonces personas de la misma comunidad a orientarse sobre lo que es la violencia sexual. Pues claro, mira, Tejiendo Conciencia, dentro de lo que es ese plan de trabajo, esa estructura que se le dio, pues nosotros iniciamos primero con un diagnóstico de las comunidades, porque obviamente íbamos a empezar desde cero y había que hacer como que ese diagnóstico primero para nosotros adentrarnos a la comunidad, para ya ir estableciendo esa relación y que ellos se sintieran parte del proceso, porque antes de crear lo que fue el manual, se le dio espacio, ¿verdad?, para ellos hablar, y esa información nos ayuda a nosotros a construir, a diseñar. Desde ahí, entonces, partimos luego. Se hace una selección de esas personas que participaron en ese diagnóstico para que fueran los líderes o las lideresas, ¿verdad?, que se estuvieran capacitando. Teníamos como objetivo capacitar 10 y vamos a capacitar 23. Luego se hizo por logística, ¿verdad? Se hizo una selección más exhaustiva y terminamos con 11 lideresas, como tú decías, muy diversas, pero unas mujeres espectaculares, ¿verdad? Y entonces se diseña y se crea lo que es el manual de Tejiendo Conciencia, que permite esa formación de esas lideresas y que ellas tengan unas herramientas que van a ser replicables y que van a garantizar la sostenibilidad de lo que es Tejiendo Conciencia, porque nosotros le vamos a dar la información, pero ya ellas se van a empoderar y ellas van a continuar, ¿verdad?, alzando esa voz. Y dentro de lo que es el manual, estamos hablando de lo que son los límites personales, estamos hablando de lo que es consentimiento, estamos hablando de lo que es masculinidad, estamos hablando precisamente de la violencia desde un fenómeno estructural, y estamos hablando precisamente todo lo que tiene que ver con asignaciones de roles, entre otras cosas, que dentro de esas capacitaciones se dieron unas dinámicas súper interesantes. Y el módulo final, que trabaja con el autocuidado y cuidado colectivo, que tampoco hay mucha cultura dentro de las comunidades, porque lamentablemente nosotros estamos
Y nosotras estamos acostumbradas y acostumbrados a que tenemos que hacerlo todo, tenemos que resolverlo todo, y eso no es real. Nosotros tenemos también que fomentar precisamente eso, esa cultura de cuidado, para nosotros poder cuidar a otros, y con eso terminamos. Así que ha sido una dinámica súper interesante en este proceso donde se dio la formación inicial de esos 5 módulos. ¿Y qué corresponde ahora? ¿O cuál es la siguiente fase? Pues la siguiente fase es que ellas ahora van a escoger el tema que quieran, el módulo que quieran, la actividad que quieran, y van a capacitar en sus comunidades. Y teníamos ahí personas de base, ¿verdad? U organizaciones de bases de fe, tenemos comunidades que donde, como mencionamos, sabemos que ya es ruralía, pero también tenemos personas que dan apoyo a ciudadanos. Incluso llegamos a tener una persona que podíamos también ahí hacer un poco de incidencia en política pública, porque quería que se llevara eso a lo que era la asamblea municipal. Así que fue bien, bien interesante. Entonces ahora a ellas les corresponde, como te decía, escoger qué capacitación es las que van a dar en sus comunidades, y ya ellas identificaron diferentes escenarios como escuelas, iglesias, residenciales, urbanizaciones de sus distintas comunidades, para entonces llevar a cabo el mensaje. Qué lindo esto. En verdad es un trabajo muy bonito. Quiero detenerme un poquito en lo que mencionabas del autocuidado. Por mucho tiempo se tenía quizás este discurso, no a propósito ni de mala fe, pero este discurso de que se tenía que trabajar sin descanso por prevenir la violencia o por trabajar por las sobrevivientes. Claro. Y en el momento se topa la organización con esta situación de que tiene a las personas que trabajan con las sobrevivientes ya cansadas realmente, y entonces si no estamos cuidadas no podemos cuidar, como estabas mencionando. Así que traer ese tema desde el principio es sumamente poderoso. El tema del autocuidado lleva unos años también ya presente en nuestros espacios en las organizaciones. Desde Coordinadora se han hecho manuales y se hacen talleres todo el tiempo, pero todavía se necesita un poco más de consistencia con eso, porque siempre va a ser necesario recordarnos que necesitas 2 o 3 minutos para respirar todos los días, que te tienes que coger un break, que cuando es necesario pausar, es necesario pausar. Pero entonces, más todavía cuando estás en un espacio comunitario donde estas personas se pueden topar con rechazo de la misma comunidad sobre el tema. También es un tema relativamente nuevo para ellas cuando estamos hablando de conceptos. Son personas que ya están sensibilizadas ante el tema, eso es una parte. Pero entonces estar conociendo conceptos nuevos, cómo se llama esto, cómo se llama lo otro, o afecta o no esto, pues tener ese espacio de autocuidado desde el saque es sumamente necesario. Y como entonces ustedes también supongo que las van a estar acompañando en el proceso para que ese autocuidado siga presente, ¿no? Sí, María Cristina, quiero abordar un poco también en lo que menciona, autocuidado y cuidado colectivo. Y como tú mencionas, porque estamos muy pegadas con el auto, yo creo que hay que cambiarle ya un poquito el término. Y el cuidado colectivo. Y sí, para ella fue totalmente nuevo cuando se introdujeron los conceptos, y ellas estaban súper interesadas, y la realidad es que ella mencionaba, es que yo no lo había visto de esta forma. Y yo les decía, mira, como culturalmente no nos enseñan precisamente eso, a cuidarnos. Y está bien que podamos hacer unas cosas, y sí, nosotros vamos a poder con todo, pero vamos a verlo de esta forma, vamos a poder con un todo a la vez. Y viéndolo de esa forma, ellas decían, yo sé sí, definitivamente, pero cuando tenga que hacer las pausas, las voy a hacer, esas pausas conscientes, cuando sepa, y es parte del proceso que se dio, cuando sepa que yo no puedo hacer un abordaje, aunque sea de prevención primaria, pues yo sé que tengo que delegar, pero estoy ya consciente, ¿verdad? Y me cuido yo, cuido a la otra persona, y el cuidado colectivo. Y algo también que no podemos perder de perspectiva es que sabemos la alta incidencia que hay de violencia doméstica, de violencia sexual, que nadie esté exento, y la realidad es que la mayoría de los líderes y las lideresas posiblemente han sufrido esa experiencia, y yo soy sobreviviente de abuso sexual, y por eso precisamente promuevo el autocuidado, porque cómo yo voy a ayudar a otras personas siendo sobreviviente, y yo no puedo hacer transferencia, ¿verdad? Traspolar. Así que yo tengo que tener una preparación, tengo que tener un cuidado, tengo que tener unas herramientas, y eso precisamente fue lo que discutimos dentro de lo que fue ese módulo de autocuidado y cuidado colectivo. Qué lindo, me encanta. También quiero entrar un poquito en que mencionaste que uno de los aspectos que están trabajando en los módulos es las masculinidades. Sí. Trabajar las masculinidades ya es complicado. Trabajar las comunidades en una zona montañosa
Creo que le añade una capa más por encima Claro. a esa interseccionalidad. Ujú. ¿Cómo fue para las lideresas comunitarias empezar a entender ese concepto de masculinidades? Ujú. Porque también es en plural. Claro. Y cómo quizás hay algunas que están interesadas en agarrar ese tema y que Ujú. ese sea el tema que van a Claro. llevar a su espacio. Sí, ese tema fue bien interesante y atado a lo que es el consentimiento. Primero porque cuando se da el ejercicio, se da la práctica de que el hombre tiene el mismo derecho de la mujer que decir que no si no quiere tener, ¿verdad?, algún tipo de relación o acto sexual, y ellas cuando lo recibían, pero realmente el hombre está preparado para eso, para poder decir que no, porque hay unas exigencias, hay unas historias, hay una cultura, entre otras cosas. Dentro de masculinidades, otro punto que llamó también la atención fue la vulnerabilidad, esa parte emocional, el que el hombre pudiera verbalizar realmente qué siente, cómo se siente en un momento adecuado, hacerlo de manera asertiva. Ellas reconocieron es que el hombre no se le prepara para eso, no se le educa para eso. Y no solamente no se le educa, no se le da la oportunidad. Así que por ahí, ¿verdad?, se fueron introduciendo varios subtemas dentro de lo que eran las masculinidades, varios ejemplos de cómo ellas veían eso. Entonces eso le creó también un poquito de sensibilidad, ¿verdad?, de cómo ver también a la otra persona y no justificar, porque ningún acto violento se justifica, pero saber que también dentro de esto que está ocurriendo hay una raíz, ¿verdad?, y hay unos constructos que estamos trabajando y que vamos a llegar en algún momento dado a esos orígenes para continuar, para darle esa mirada sistémica, ¿verdad?, que es tan necesaria. Pero sí, fue bien interesante la dinámica y hablar de mitos y realidades dentro de lo que es ese aspecto de masculinidades fue bien interesante. Bien interesante. Hay muchos ángulos en los que podemos agarrar el tema de las masculinidades, pero si nos podemos ir quizás por uno o el otro, o trabajar la masculinidad para evitar violencias, pero también trabajar la masculinidad de esta persona como sobreviviente. Como sobreviviente, correcto. De cualquier tipo de agresión, porque no son exentos los Claro. hombres. Tampoco estamos hablando de que solamente que sean hombres de la comunidad LGBT, por ejemplo, que también afecta a cualquier tipo de hombre, puede ser víctima de algún tipo de violencia. Claro. Así que eso también dentro de unos espacios como los nuestros, pues mucha gente, Hogar Nueva Mujer tiene mujer en su título, Coordinadora Paz para las Mujeres tiene mujer en su título. Muchas veces las personas no asocian a que en nuestros espacios esta oportunidad está abierta para conversarla y para trabajarla, que todavía falta un montón para darle, falta mucho en el tema, pero por algo se empieza. Claro. Jessica, para ir redondeando, ¿dónde las personas pueden conocer más sobre los servicios de Hogar Nueva Mujer? Si una persona conoce a alguien que está en una situación de violencia y quiere referir a Hogar Nueva Mujer, cuéntanos un poquito para tener esa información a la mano. Pues claro que sí. Pues mira, Hogar Nueva Mujer está básicamente en todas las plataformas, redes sociales, entiéndase Facebook, entiéndase Instagram, tiene página web. Hogar Nueva Mujer, su número es 787-263-6473. Eso es para procesos administrativos, pero también tienen sus líneas, ¿verdad?, 24/7, totalmente confidenciales, que son el 787-385-7628 y 939-255-9800. Así que 24/7, la persona que sienta o que identifique que está pasando por algún tipo de violencia, ya sea acecho, violencia en el noviazgo, violencia doméstica, violencia sexual, puede comunicarse en cualquier momento. Jessica, estamos sumamente agradecidas del espacio, de conocer lo que están trabajando. Este es solo uno de los proyectos demostrativos que vamos a estar trabajando sobre prevención primaria de violencia sexual en Coordinadora. Más adelante iré trayendo otros de los proyectos también para que nos cuenten lo que están haciendo. Todas las organizaciones están haciendo algo bien distinto. Eso es súper bonito también. No es que vimos que todas están haciendo algo igual. Estamos trabajando un mismo concepto de manera bien diferentes, en diferentes espacios geográficos, que eso es lo otro también bonito. No nos estamos enfocando en solo un área geográfica del archipiélago. Así que estos proyectos demostrativos se van a presentar todos en nuestra Conferencia Nacional de Violencia Sexual, que es con lo que cerramos este mes de abril. Así que eso también es súper chévere y súper necesario. Desde Coordinadora, de nuevo, sumamente agradecidas por las personas que nos escuchan, por las personas que ahora nos están viendo. Que sepan que a Coordinadora lo consigues en todas las redes sociales como @pazmujer, y nos ayuda un montón si compartes este podcast con las personas que conozcas,
personas que estén proveyendo servicios, personas que estén en situación de violencia, también les viene bien poder escuchar sobre iniciativas que pasan en distintas partes de Puerto Rico. Pero más importante aún, aunque no esté relacionado ni trabajando con violencia ni en una situación violenta, que escuche sobre estos temas, que conozcan sobre estos temas, nos hace sensibilizarnos y poder apoyar a otras personas cuando identifiquemos banderitas rojas o algo nos parezca raro en alguna persona cercana que conocemos. Así que hasta aquí este espacio de Voz de Voces, este segundo episodio. Búscanos nos puedes escuchar en Spotify y en Amazon Music. Nos estás viendo entonces también a través de YouTube y nos vemos entonces el mes que viene.